Hola, el siguiente video es una parte del proyecto de principios de hardware. Los integrantes del grupo son Johan Santa Cruz, Edgar Nova y Steven Varela. Primeramente, se va a dar una pequeña introducción a lo que va a tratar el video. Después, se va a hablar sobre la ejecución de un programa en nivel software. Tercero, se va a decir cómo esa misma aplicación se ejecuta en nivel hardware y las conclusiones respectivas a ese trabajo. El presente trabajo tiene como principal objetivo dar una explicación clara de lo que ocurre dentro de un computador al momento de ejecutar una aplicación. En ese trabajo se realizó con base en una aplicación sencilla desarrollada en Java, la cual consistía en una nave que se puede mover a lo largo de una ventana y disparar cualquier cantidad de proyectiles mientras se mueve. Este trabajo es importante porque refleja un consolidado de todas las temáticas del curso Principios de Hardware. Durante el curso estudiamos qué elementos software y hardware intervienen en una compilación y posteriormente en una ejecución. De la misma manera se mostrará en este video, revisando primeramente lo que ocurre a nivel software, desde que el programador termina de escribir un programa en C o en algún otro lenguaje de alto nivel, hasta el nivel hardware cuando se tienen las interrupciones. Como ya se mencionó anteriormente, iniciaremos este análisis desde el nivel de software. Para ello, tomaremos este diagrama como base, donde hemos ubicado los principales elementos que intervienen en la ejecución. Como podemos observar, tenemos de elementos, dos tipos de compilación. La de la derecha, que representa lo sucedido en un equipo de cómputo cuando se corre un programa con máquina virtual de Java, y el de la izquierda, que refleja el proceso estándar de compilación visto durante el curso. Seguiremos este diagrama entonces, comenzando por la compilación sin máquina virtual de Java. Pero antes de ello tenemos que conocer qué es un lenguaje de alto nivel. Un aspecto relevante acerca de los lenguajes de alto nivel y su relación con la ejecución de una aplicación radica en el hecho de que ningún procesador actual es capaz de comprender ninguna de las instrucciones de cualquiera de estos lenguajes. Los procesadores solo entienden lenguajes de unos y ceros, es decir, lenguaje máquina. Es por eso que los programadores de hoy en día se ven en la necesidad de programar en lenguajes más humanos o que sean de un manejo más sencillo, para darles como prioridad encargarse a los desarrolladores la solución de problemas, no de la forma de implementación de la misma. Ejemplos de lenguajes de alto nivel son los muy conocidos Java, C Sharp, C++ y M, el lenguaje con el que se programa en MATLAB. En la imagen que tenemos aquí vemos un ejemplo de una aplicación escrita en Java. Luego de que terminamos el desarrollo de nuestra aplicación en Java, procedemos a ejecutarlo para observar el funcionamiento del programa. El proceso de ejecución tiene diversas etapas, donde la primera de ellas es la compilación. Recordamos una vez que esta es la compilación, por decir de alguna manera estándar, es decir, sin máquina virtual. Lo primero que realizan algunos compiladores con un código de alto nivel es verificar la sintaxis del mismo. Si encuentra que se utilizan mal algunas variables o se intenta referenciar una variable inexistente, el compilador retorna automáticamente error y el proceso de ejecución se detendrá por completo. Si el proceso sobrepasa este primer filtro, por llamarlo de alguna manera, se continúa con una traducción a un lenguaje intermedio entre el lenguaje de alto nivel y el lenguaje máquina. Este lenguaje intermedio es el lenguaje ensamblador. Más adelante se darán algunas de las principales características, pero por el momento debe ser muy claro el hecho de que una línea en lenguaje de alto nivel se traduce en n líneas de lenguaje ensamblador. Un for, por ejemplo, puede requerir de 3, 5 o 10 líneas de código ensamblador para ser representado.
Una vez terminada esta traducción, el compilador crea un archivo de extensión .asm, el cual contiene el programa de alto nivel completamente transformado a un lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es interesante ya que ese tipo de lenguaje es utilizado en sistemas de arranque de los equipos de cómputo, debido a su cercanía con el lenguaje máquina. El código ensamblador se caracteriza principalmente por utilizar mnemónicos, o pequeños prefijos que caracterizan cada instrucción, las cuales por lo general solo tienen uno, dos o tres operandos en su gran mayoría. Es además un lenguaje que en las manos adecuadas puede ser tremendamente eficiente, ya que con los conocimientos apropiados de una arquitectura podría diseñar una aplicación sin ningún desperdicio de memoria o de cualquier otro recurso de la máquina. Es tan potente que permite incluso decidir en qué momento X variable ocupa Y registro, lo que es ideal para controladores de dispositivos, por ejemplo. En la siguiente imagen se muestra un código escrito en lenguaje ensamblador. Luego de que el compilador termina con la creación del archivo .asm, este último pasa a ser la entrada de un programa conocido como assembler o ensamblador, el cual tiene como tarea primordial interpretar dichos mnemónicos para comenzar la traducción en lenguaje máquina. Es importante mencionar que a cada instrucción en lenguaje ensamblador le corresponde solo una representación factible en lenguaje máquina, que por lo general tiene el formato máquina entendido por el procesador nativo, el cual incluye opcodes, operandos, etc. Una vez finalizada esta traducción, el assembler crea un nuevo archivo llamado archivo objeto. Luego ya de un camino considerable de traducción, ya tenemos el primer archivo escrito en lenguaje máquina. Aún así, un procesador no puede ejecutar un archivo objeto. Uno de los principales componentes de este archivo objeto es la llamada tabla de símbolos, que funciona como una matriz donde están registradas las referencias externas al programa necesarias para su ejecución. El enlazador, una vez termina la creación del archivo objeto por parte del ensamblador, ese archivo ingresa en el enlazador, donde es consultada la tabla de símbolos para buscar y amarrar las librerías y otros componentes adicionales que requiere la aplicación para funcionar, como por ejemplo la verificación de permisos, ubicaciones de memoria, entre otros. También realiza un último proceso de filtrado al ignorar las referencias a elementos externos innecesarios para la ejecución de la aplicación. Luego de un largo proceso, por fin el enlazador termina con la creación del archivo .exe, que se le entrega al sistema operativo para que éste continúe con el proceso de ejecución como tal. Los archivos de ejecución de extensión .exe están escritos en lenguaje máquina y están listos para ser ejecutados. Contienen no solo al programa como tal, sino también información de permisos y en algunos casos de información simbólica o de cantidades de memoria iniciales para su ejecución. Toda esta información debe ser revisada por el sistema operativo para asegurar la correcta ejecución del mismo. Ya, ya cuando el sistema operativo tiene el ejecutable, es necesario tener un cargador. Es aquí donde el sistema operativo toma protagonismo en la ejecución de la aplicación. Es el cargador una de sus partes más importantes, quien determina la ubicación de los programas en la memoria principal, analizando el estado de las mismas y de la cantidad de memoria requerida por el programa.
Un dato interesante es que algunos enlazadores dinámicos actúan de manera similar a un cargador, analizando los DLL relacionados con un archivo ejecutable. La memoria principal por excelencia de un equipo de cómputo es la RAM. Esta memoria debe de ser de rápido acceso, lo cual lleva a que sea de poca capacidad, ya que es en ella donde se cargarán los procesos que actualmente están siendo ejecutados. Algo para destacar es que hace no mucho se superó la barrera de 4 GB ocasionada por la segmentación. Desde que los sistemas operativos como Windows XP o Windows 7 utilizan una combinación de segmentación y paginación, la cantidad de direcciones de memoria que se pueden direccionar ha crecido de manera exponencial, en el orden de terabytes. Lo cierto es que con el paso del tiempo se tendrán memorias de mayor capacidad, tanto de memoria como de velocidad, lo cual favorecerá la gestión de los procesos en la computación. En este momento pasaremos a la compilación y ejecución de nuestro ejemplo práctico. Como ya se dijo, utilizamos Java como lenguaje de alto nivel y Eclipse como la plataforma de desarrollo. Esto conlleva a que sea indispensable hablar sobre la máquina virtual de Java, o JVM, por sus siglas en inglés. El proceso de popularización de las máquinas virtuales nació con la JVM. De hecho, plataformas similares como .NET de Microsoft han emulado dicha tecnología. La JVM funciona simulando un ordenador dentro de otro ordenador. Este ordenador simulado tiene incluso su propia arquitectura simulada. Tiene definidos sus registros, ALU y demás elementos hardware definidos de manera completamente virtual. Esto le sirve para realizar el proceso de compilación y ejecución casi de manera simultánea. Lo primero que debemos tener claro es que la JVM tiene dos componentes, un compilador Java y la JVM propiamente, o el intérprete. Primero hablaremos sobre el proceso de compilación. La marca diferenciadora de Java respecto a las tecnologías similares radica en este punto, ya que el proceso de compilación solo se ejecuta una vez. Dicho proceso es muy similar al explicado en la ejecución sin JVM. Se realiza una verificación de sintaxis, se eliminan referencias inútiles con ayuda del Garbage Collector. La diferencia radica en que el programa de alto nivel no se traduce en el lenguaje ensamblador, sino que se traduce a un archivo Java escrito en un lenguaje máquina definido como abstracto. Es abstracto porque no es un lenguaje máquina como tal, sino que está escrito en bytecodes. Los bytecodes, podemos decir que estos son los culpables de la portabilidad de Java. Básicamente, se trata de instrucciones parcialmente codificadas en un lenguaje intermedio y neutral en el cual están traducidas las instrucciones del programa. Por lo general, solo es necesario escribir un archivo .java en bytecodes, ya que con este programa puede ser compilado en cualquier equipo de cómputo sin importar el sistema operativo o la arquitectura del procesador nativo. Finalmente, y modo de resumen, el intérprete se encarga de traducir el archivo .java a un archivo .class. Esta traducción dependerá del equipo actual, puesto que el archivo .class en un equipo Windows puede ser diferente al .class generado en un Mac, por ejemplo. Actualmente, el proceso de máquinas virtuales se está mejorando, ya que para aumentar la velocidad de ejecución de las aplicaciones se está generando el archivo .java o de bytecodes al tiempo, máquinas virtuales JIT, Just in Time, que se escriben las líneas en alto nivel. Esto acelera enormemente la velocidad de ejecución. El intérprete entonces tiene como salida un archivo ejecutable. Las características de este son las mismas que las explicadas en la compilación sin JVM. Luego de esto, el proceso continúa con el cargador y la memoria tal cual, y como se explicaba antes. Hemos terminado así el análisis software de lo que ocurre dentro de una aplicación
que se ejecutan en un computador. Ahora expondremos lo que sucede a nivel hardware, relacionándolo fuertemente con el ejemplo práctico que hemos mencionado. En la siguiente imagen se ve la estructura de un microcomputador, donde está la CPU, el PIC, que es la unidad que controla las interrupciones, y la memoria. También es muy importante tener en cuenta la BIOS y el sistema operativo. Primeramente se va a hablar de la memoria. Para ejecutar un programa contamos con distintos niveles de memoria. En el más bajo se encuentran los registros de la CPU, que se encargan de servir como los parámetros de las instrucciones en código máquina. A continuación está la memoria caché, que está dividido en varios niveles dependiendo de qué tanta memoria se requiera y con qué tanta frecuencia es accedida por el procesador. Y también es muy importante saber que la memoria caché tiene niveles dependiendo de su cercanía con el procesador. Después sigue la memoria principal, es decir, la RAM, el espacio donde programas como la aplicación del proyecto son cargados para poder ser ejecutados. La memoria secundaria son los discos duros, donde se realiza la instalación de programas y se tienen los archivos del sistema, y de esta misma forma el sistema operativo. La segunda parte importante es la CPU. La arquitectura IA32 puede ser entendida en términos de la imagen básica que se tiene de un procesador, donde las partes principales son la unidad de control, los registros, ALU y los buses. La unidad de control se encarga de traducir las instrucciones en señales eléctricas que le indican a los demás componentes cómo actuar. Los registros guardan la información que va a ser utilizada de inmediato por la ALU, es la unidad aritmética lógica, que a su vez se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas que se requieran. Por último, tenemos los buses, que se encargan de conectar los componentes entre sí. Es muy importante saber que hay tres tipos de buses principales: el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. Como tercer elemento del microcomputador está el PIC. El controlador de interrupciones programables PIC es el componente hardware que se encarga de atender las diferentes interrupciones que pueden ocurrir en el sistema. El tipo de instrucciones que maneja este controlador son solo por hardware. Las interrupciones que maneja se hacen mediante un pedido de interrupción o IRQ. Esta aparece cuando se realiza la acción que llama la subrutina de interrupción, como cuando se pulsa un determinado botón del teclado o se mueve el mouse. Es muy importante saber que existen dos tipos de interrupciones: interrupciones por software e interrupciones por hardware. Las interrupciones por software son todas las que llaman a la BIOS para pedir comunicación con dispositivos de entrada y salida, y solo se ejecutan cuando el programador lo requiere. Las interrupciones por hardware son distintas por varias razones. En primer lugar, el programador no es quien decide cuándo van a ocurrir, y pueden ocurrir en cualquier momento y provienen de las interfaces externas. Ahora bien, vamos a hablar del sistema operativo. El sistema operativo es el que se encarga de administrar los recursos del computador, y es el segundo programa que se carga en memoria principal luego de la ejecución de la BIOS. El sistema operativo se encarga de distribuir tiempo en la CPU para los procesos, espacio en la memoria principal y lleva el sistema de archivos en el disco duro. En esta imagen se puede observar cuál es el proceso que realiza el sistema operativo.
Ahora hablaremos sobre la BIOS. El nombre BIOS viene de una sigla en inglés que es Basic Input and Output System, o sea, sistema básico de entrada y salida. En la BIOS se encuentra grabada en una memoria EEPROM, la tarjeta madre, y puede ser actualizado con una versión más reciente. La BIOS, cuando se inicia un computador, es el primer programa que se carga en memoria y se encarga de iniciar el sistema operativo instalado en el disco duro. En la BIOS además se encuentran opciones para ver qué periféricos se encuentran instalados, cuánta memoria RAM dispone el computador, la capacidad del disco duro actual y en algunos casos la posibilidad de aumentar la velocidad del procesador utilizando overclocking. Luego de este breve recuento sobre los principales componentes hardware de una PC, así como algunos elementos como la BIOS y el sistema operativo, se cuentan con la teoría necesaria para comprender cómo se realiza la ejecución de una aplicación como la nuestra en el nivel hardware. Dicha aplicación consiste en una nave pintada sobre un fondo, la cual dispara proyectiles con la barra espaciadora. Lo más destacado de esta aplicación es que se debe llevar dos procesos en paralelo: el movimiento de la nave como tal y la tensión de interrupciones para disparar los proyectiles. En, para entender mucho mejor cómo funciona el desarrollo de la aplicación en hardware, se va a basar en un procesador de 16 bits para efectos prácticos se explicará el funcionamiento de esta. Lo primero que se realiza es cargar en el segmento de memoria los datos del dibujo de la nave. Luego se procede a llamar la interrupción. De software que cambia el modo de video necesario para mostrar la aplicación. Este llamado se hace a la BIOS. Con este llamado a la BIOS se procede a pintar el fondo, la nave y la bala en caso de que ya se haya disparado. Las interrupciones de hardware de esta aplicación son las de atender los eventos del teclado IRQ, como el movimiento en cualquier dirección de disparo de la bala y de salir de la aplicación. Estas interrupciones ya se encuentran en el vector de interrupciones y el PIC está listo para reconocerlas. En los registros se han guardado datos como cuántos píxeles se deben pintar de color azul y cuántos de color verde, la posición actual de la nave, y con esto la ALU se encarga de hacer las comparaciones correspondientes para verificar que si se debe pintar la bala cuando se llega al final de la pantalla, y como podemos inferir, todos estos componentes se comunican a través de los buses. Finalmente, cuando se finaliza la ejecución del programa, se regresa al control del sistema operativo para que él decida qué hacer con la aplicación que está encargada en memoria. Como conclusiones importantes que nos deja la realización de este trabajo es conocer la diferencia entre un programa en alto nivel y un programa escrito en lenguaje ensamblador. Esto nos muestra que si se quiere usar de forma perfecta toda la parte hardware que tiene un computador, se debería hacer en ensamblador debido a la gran cercanía que tiene él con el lenguaje máquina, a diferencia del lenguaje de alto nivel. Solo se encarga de hacer la aplicación en sí y no de decidir qué tanta memoria se necesita o en qué espacio de memoria se va a escribir. Además, es importante también conocer que el alto nivel es muy fácil de programar, que como se dijo antes, no es necesario tener en cuenta la memoria que se usa, el procesador, el tipo de arquitectura que se va a usar, el lenguaje máquina específico para cada procesador. También es importante
además de las conclusiones anteriores, que la portabilidad que ofrece los lenguajes de alto nivel, por ejemplo Java. Esto es debido a que ya puede virtualizar una máquina en otra máquina ya instalada en un sistema operativo instalado anteriormente. Esto permite que, que se hagan aplicaciones multiplataforma, sin importar la arquitectura, el sistema operativo en el que se está trabajando y la cantidad de memoria que, que usa un programa. Muchas gracias por su atención. Esperamos que el video haya sido de su agrado.